Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con las estrategias para leer textos expositivos. Son las 5:30 de la mañana y vamos a empezar. Recuerden que las nivelaciones para los nuevos inscritos van a ser los días sábados y domingos. Sábado a partir de las 5 de la tarde y los domingos a partir de las 5:30 de la mañana son las nivelaciones. Muy bien, ahora sí, vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo que hay estrategias para leer textos expositivos. Vamos a saber qué vamos a resaltar y qué no vamos a resaltar. Lo que nosotros vamos a suprimir, no vamos a resaltar porque no es importante, porque no es relevante, son los incisos, es decir, información accesoria que está entre paréntesis. También vamos observando lo siguiente. Vamos observando que también los datos que son repetidos, pero los datos que son repetidos y a la vez son imprecisos, no los vamos a resaltar. También tenemos las fechas. Estas fechas no son importantes, tampoco las cifras, o las citas, o lo que dice un personaje en un texto expositivo. Vamos viendo entonces que más bien los ejemplos, las comparaciones, explicaciones y descripciones refuerzan una idea. Entonces, los ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones, estos elementos no se deben resaltar, pero lo que sí se debería resaltar es la idea reforzada gracias a estos ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones. Vamos viendo entonces que es esta idea la que debe subrayarse y no los reforzadores. A ver, en otras palabras, si un autor utiliza ejemplos para reforzar una idea, pues subraya esa idea. Si un autor utiliza comparaciones para reforzar algo, resalta ese algo que es importante, pero no resaltes los reforzadores o los mecanismos o formas que utilizó para resaltar. Ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones no se resaltan. En un texto expositivo nos vamos a dar cuenta que se van seleccionando las palabras clave, es decir, las palabras que son más importantes al momento de leer. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que debemos resaltar las palabras que se relacionan con todo el texto y no solamente que se relacionan con un solo párrafo. Además, debemos fijarnos estas palabras clave que se deben repetir constantemente a lo largo de todos los párrafos. Pueden estar tal vez con algunos sinónimos, pueden estar tal vez con algunos términos, pero lo que nos vamos a dar cuenta es lo siguiente. Lo que nos vamos a dar cuenta es que sí, se les hace referencia o aparecen en forma de sinónimos a lo largo de todo el texto. Si vamos viendo que esto se desarrolla a lo largo de todos los párrafos, estamos ante lo que se llama progresión temática. ¿Qué es la progresión temática? A ver. Buenos días, maestro. Recuerden que no hay restricción en el acceso. Cualquiera puede ingresar, ¿ya? Cualquiera puede ingresar. Muy bien. Incluso si comparten el enlace con un compañero o un colega, igual puede ingresar. O sea, no hay ninguna restricción en el acceso, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo cuáles son los pasos o las estrategias para poder leer textos expositivos. Vamos viendo entonces cuáles son estas estrategias. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que debemos leer cada párrafo. Vamos leyendo cada párrafo y vamos a eliminar los incisos de cada oración. Es decir, información accesoria que esté entre paréntesis. Y luego vamos a utilizar los conectores. Y ya habíamos dicho que los conectores nos pueden servir para identificar causas y consecuencias. Pero entre causas y consecuencias, lo más importante son las consecuencias, porque va a permitirnos saber cómo va avanzando la historia, cómo va avanzando la historia, cómo va avanzando este aspecto. Muy bien, ahora sí vamos viendo lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que
nos vamos a dar cuenta que debemos buscar los conceptos más claros. Hay algunos conceptos más claros que se emplean con los conectores de equivalencia y entonces vamos a percatarnos que debemos encontrar los elementos comunes, las palabras comunes, mediante las palabras clave de cada uno de los párrafos, para encontrar la progresión temática, es decir, cómo va avanzando esta historia, cómo va avanzando tal vez un tema. A todos estos dos pasos, nosotros le llamamos skimming. ¿Qué cosa es el skimming? Es el primer resaltado, pero es el primer resaltado de lo más importante. Ahora vienen tres pasos que ya no tienen que ver con la lectura, sino tienen que ver con las alternativas, con las preguntas mismas. Vamos a leer cada pregunta y vamos a marcar las palabras clave de la pregunta. Recuerden que las palabras clave de las preguntas, en este caso las alternativas, las palabras clave son las palabras diferentes, porque nos permiten diferenciar y también así identificar una alternativa, ¿ya? Una alternativa. Muy bien, entonces nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que debemos regresar al texto para responder algunas preguntas, sobre todo cuando son literales, y hacemos una segunda lectura. Esta segunda lectura se llama scanning, pero es una lectura de información específica, también se le conoce como el rastreo, pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder descartar y llegar a la respuesta correcta, ¿ya? La respuesta correcta. Muy bien, entonces vamos viendo que de esa manera vamos a poder marcar y además vamos a tener la certeza de que estamos ante la respuesta correcta. Ahora sí, creo que los maestros ya se han estado uniendo. Ahora sí activo los audios. Y hasta aquí, ¿alguna preguntita? Hasta aquí, ¿alguna preguntita? A ver, buenos días, buenos días. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya sabemos que vamos a resaltar. Buenos días, ¿qué número de página se va a trabajar? Buena pregunta, maestra Giovanna. Estamos en la página 16 y la página 15 de los trucos. Y en el texto de nombramiento vamos a trabajar a partir de la página 5, ¿ya? Recuerden que la nivelación es sábados y domingos, y ahí vamos a empezar de cero con los textos sin resaltar, sin subrayar. Página 5 es la página, maestro Giovanna. Muy buenos días, muy buenos días. Listo. ¿Hasta aquí alguna preguntita sobre el truco o nos vamos al texto para comprobarlo? ¿Tienen el audio prendido ahorita? Me dicen. Disculpe, profesor, buenos días. ¿Qué nos dijo que era una progresión temática? Ah, buena pregunta, maestra Lili. La progresión temática es cómo va avanzando el desarrollo de un tema o de una idea. Por ejemplo, si tú hablas de la contaminación ambiental, en el primer párrafo hablas del concepto de contaminación ambiental. Luego, poco a poco, vas hablando de las causas de la contaminación ambiental. Luego, poco a poco, vas avanzando y mencionas las consecuencias de la contaminación ambiental. O sea, vamos viendo que sí, se sigue hablando de la contaminación ambiental, pero en cada párrafo o conforme vaya avanzando el texto, va variando. Habla del concepto, luego de la causa, luego de la consecuencia. ¿Cómo se va desarrollando el tema a lo largo de los párrafos? A esto se le conoce como progresión temática. ¿Sí, maestra Lili? Ok, gracias, profesor. Muchas gracias. Y ¿hasta ahí alguna preguntita? ¿Hasta ahí todo claro? Si no, para irnos al texto, y ahí también van a surgir los trucos y lo vamos a comprobar. ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Ya, creo que ya avanzamos. Sí, avanzamos. Muy bien. Texto expositivo, nombramiento 2018, texto 2. Ya, vamos a ver. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que tenemos un texto y vamos a leer. Vamos a leer, si alcanza, dos párrafos, ¿ya? Marie-Olympe de Gouges es una de las muy pocas mujeres de la historia antigua en haber sido ejecutada por la publicación de escritos políticos. A pesar de ello, su estatus como precursor en la historia de las ideas no ha cobrado relevancia sino recientemente. Fue una figura de excepción de la Ilustración francesa, no solo por su compromiso político, sino sobre todo por sus posturas de vanguardia, valientemente expresadas
con relación a la condición de los esclavos negros y la de las mujeres. Fue severamente juzgada por la mayoría moral de su tiempo, para lo cual la maternidad, el cuidado del hogar y la educación de los niños debían mantenerse como temas exclusivos de las actividades de las mujeres, al menos de aquellas de las que se decía que se respetaban a sí mismas. No fue sino tras la Segunda Guerra Mundial cuando se discutieron bajo una nueva perspectiva las cuestiones sociales de fondo sobre las mujeres, el racismo y las minorías que el recuerdo trágico de Olympe volvió a los escenarios. Nació en el seno de una familia burguesa en 1748, en el sureste de Francia. Cuando tenía 17 años, sus padres arreglaron su matrimonio con un hombre mucho mayor, del que enviudó 2 años después. Nunca volvió a casarse. Por el contrario, la experiencia de un matrimonio forzado hizo nacer en ella un deseo de determinación e independencia. En 1770 se mudó a París, en donde frecuentó salones literarios y conoció a los intelectuales de la Ilustración. ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué podemos resaltar en esos 2 párrafos? A ver. María Olympe de Gaugues. Ah, ya. Al igual que un texto narrativo, este texto expositivo de secuencia cronológica nos presenta un personaje, por así decirlo, ¿no? Ese personaje que sí es histórico porque sí existió, va a ser Marie Olympe de Gouges. Ya, muy bien. A ver. ¿Qué más? ¿Qué se repite en el primer párrafo con el segundo? A ver. Continúa hablando de ella en los 2 párrafos, ¿no? Exacto. Continúa hablando de ella. Entonces vamos viendo, a ver, vamos a resaltar, pero me pregunto, ¿no? ¿Quién será Marie Olympe de Gouges? Y dice que cuando se discutieron bajo una nueva perspectiva las cuestiones sociales de fondo sobre las mujeres, el racismo y las minorías, se acordaron de Olympe de Gouges de nuevo. Ah, o sea, mira, ¿por qué hablamos de Marie Olympe de Gouges ahora? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se discutieron, ¿no? Se discutieron bajo una nueva perspectiva las cuestiones sociales de fondo sobre las mujeres. A ver, maestros, una consultita. ¿Tuvieron problemas para ingresar? No, No, no. no, maestro. Porque hay maestros que me dicen que ninguno. tienen que ingresar, pero qué raro. A veces es la velocidad del internet, sobre todo cuando uno ingresa por celular. Más bien vamos a enviar. La ventaja está, si no pueden entrar por el Zoom, también está la opción del Facebook Live. ¿Ya? Listo, listo. Igual recuerden que esta clase se repite en la noche, y a veces en la noche también está la señal un poco más veloz, tal vez, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos viendo en el siguiente párrafo, ¿qué deberíamos resaltar? A ver. ¿Qué deberíamos resaltar? Los años, maestro. Ah, pero los años, que es información muy específica, ¿lo deberíamos resaltar? O más bien deberíamos resaltar qué cosa importante le pasó a Marie Olympe de Gouges. ¿Qué cosa importante le pasó a Marie Olympe de Gouges? A A los ver. 17 años le arreglaron un matrimonio. Ah, muy bien. Nos dice acá que cuando tenía 17 años le arreglaron el matrimonio. Ya. ¿Y qué importante pasó? ¿Qué importante más, aparte de eso? El mismo párrafo. Enviudó 2 Ya. años. Ojo, habíamos dicho, entre causas y consecuencias, vamos viendo que se resalta las consecuencias. Consecuencias. Entonces, enviudó, y eso no volvió a casarse, y eso tuvo como consecuencia ¿qué? La experiencia de un matrimonio forzado hizo nacer en ella un deseo de ¿qué? De determinación e independencia. Ah, ya está, muy bien. Hasta ahí estamos viendo esa consecuencia. O sea, lo más importante es que como arreglaron su matrimonio, ella tuvo una experiencia de un matrimonio forzado, lo cual hizo que ella sea independiente y que tenga determinación. Muy bien, eso es lo que resaltamos, ¿ah? ¿Alcanza 2 párrafos? No, solamente uno nomás. Ya. En 1774 empezó su carrera literaria, centrada en el teatro. Su pieza más conocida, Zamore y Mirza, o El naufragio feliz, en la que buscó llamar la atención sobre las injusticias de la esclavitud,
Fue inscrita en el repertorio de la Comédie Française, la tropa de teatro oficial del Estado francés, en 1785. El éxito inicial de la pieza se empañó rápidamente. Sin embargo, cuando se comprendió que el drama hacía una crítica velada de la trata de personas, la comédie dependía económicamente de la corte de Versalles, en la que muchos nobles se enriquecían con la trata de esclavos en las colonias francesas. La pieza fue dejada de lado y de Gauche cometió el error de manifestar ruidosamente su decepción al respecto. Recibió una carta oficial del Estado en la que la amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla. Vencida en un primer momento por el miedo, fue a partir de estos sucesos que nació su compromiso político. De 1985 hasta su muerte, 8 años después, publicó incansablemente sobre todos los temas que consideró importantes. ¿Cómo va continuando lo que está en el párrafo anterior con este párrafo? ¿Qué deberíamos resaltar? A ver, dígame. La trata de personas. Ah, trata de personas. A ver, vamos viendo acá. Nos dice que empezó su carrera literaria. Esto ya lo subrayo porque hasta en el párrafo anterior nos mencionaba eso, de los salones literarios, intelectuales. Ya. Y dice que, como estaba ahí en una carrera literaria, tenía una pieza de teatro que buscó llamar la atención sobre injusticia de la esclavitud. Oigan, injusticia de la esclavitud, ¿sabes por qué lo resalto? Porque acá en el primer párrafo hablaba que ella hablaba o traía a cotación las cuestiones sociales de fondo sobre las mujeres, el racismo y las minorías. Por eso es que también menciona acá injusticia de la esclavitud. Vamos, ¿qué más resaltamos? A ver. Cuando recibió la amenazaban con encarcelar. Uy, entonces vamos viendo que ella recibió una carta oficial, ¿sí o no? Ya, recibió una carta oficial, ¿por qué? La amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla. Ah, muy bien. Esto se debió a que le habían anulado, ¿no? Le habían cancelado su obra de teatro, ¿no? La pieza fue dejada de lado, ya está. Entonces, a partir de la amenaza, ¿qué pasó? ¿Dejó de escribir? Nació su compromiso político. Uy, nació su compromiso político. Principal consecuencia, ¿no? Y escribía o publicaba incansablemente sobre todos los temas que consideró importantes. Ah, por eso estábamos hablando de Marie-Louise de Gauche, ¿no? Empezó su carrera literaria, la amenazaban de encarcelamiento, y también nació su compromiso político. Muy bien, a ver. Cuando sobrevino la Revolución Francesa en 1789, Olym había redoblado su actividad militante, multiplicando la producción de panfletos en los que exigía la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, color de piel o ingresos. Precisamente en ese año se produjo un hecho bisagra para la historia en general y para de Gauche en particular. La Asamblea Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa, cuyos principios, incluyendo la libertad de opinión y el derecho al sufragio, aún forman parte de los gobiernos democráticos contemporáneos. El alcance del documento era relativo. Sin embargo, pues en los años de la Revolución solo eran considerados ciudadanos con derecho a voto los varones de más de 25 años que pagaran una contribución directa igual o superior al valor de 3 jornales. Eso reducía la cantidad de electores a un escaso 15%. Los hombres menores de 25 años, las personas sin residencia fija y las mujeres eran considerados ciudadanos pasivos, sin derecho de participación en la vida pública. A ver, ¿qué resaltamos ahí? ¿Qué continuó en la historia ahí? ¿Qué continuó? A ver. La Asamblea Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre. Muy bien, la Asamblea Constituyente. No, o sea, vamos viendo entonces, a ver, primero, Olym había multiplicado la producción de panfletos, ¿no? Que exigía la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. ¿Y qué sucede, no? Sucede en una Asamblea Constituyente. Ah, pero mira, ¿qué se declara? Producto de eso, se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Pero tenemos ahí un problema.
que las mujeres eran considerados ciudadanos pasivos sin derecho de participación en la vida pública. Dime, ¿tú crees que María Olympe de Gouges se quedó tranquila con eso? ¿Qué crees que hizo? A ver, mira, no estamos leyendo el siguiente párrafo. No creo que se haya quedado tranquilo. Uy, para mí que va a reclamar, va a hacer su huelga. A ver, vamos a ver. Maestro, y la parte donde dice derecho a votos, los varones de más de 25 años que pagaran una Ah, ya, contribución. no hay problema, maestra. Es una información. Vamos a ver si esta información continúa o no, ¿ya? Vamos a ver si continúa o no, o lo vamos a comparar con esto, ¿no? Que las mujeres eran considerados ciudadanos pasivos sin derecho a participación en la vida pública. No hay problemita, pueden resaltar también algo que consideren, siempre y cuando la verdadera forma o la forma de saber si estamos en lo correcto es leyendo el siguiente párrafo y nos vamos a dar cuenta si es que esa idea era tan importante como para que continúe. A ver, vamos a ver si continúa o no. En 1791, Olin decidió responder al escrito con su propia Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, cuyo encabezado reza: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. En este documento, uno de los primeros en proponer la igualdad de derechos para la mujer, de Gouges denunció la pena de muerte y reclamó el derecho a voto independientemente del sexo. Asimismo, y tal vez presintiendo su final próximo, anunciaba: la mujer que tiene el derecho de subir al cadalso también debe tener derecho de subir a la tribuna. ¿Ah? ¿Qué resaltamos? A ver qué va continuando con el párrafo anterior. Disculpe, ¿qué es cadalso? Ah, cuando nos referimos a cadalso hay que recordar que las mujeres les daban pena de muerte y también los hombres que infringían la ley. El cadalso era esa estructura con tablas donde se ejecutaba a las personas. Algo así, ¿se acuerdan cuando le guillotinaban a las personas? No había una plataforma de maderita, ya, ese es el cadalso. Okay. Toda esa maderita, toda esa estructura es el cadalso. Vamos a ejecutar en público a tal persona, ese es el cadalso. Ya. Vamos, ¿qué resaltamos? A ver. Lo de Olimpe que decidió responder al escrito con Ahí de su está, propia maestra. declaración. Muy bien, porque eso continúa la idea anterior de que había una declaración de los derechos del hombre, ¿sí o no? Muy bien, ¿ah? Muy bien. Y dice que denunció la Gouges pena de denunció muerte la pena de y muerte. reclamó el derecho al voto independientemente del sexo. Muy bien, María Olin de Gouges. Muy bien dicho. Se molestó en la María Olin de Gouges. Muy bien. Siguiente párrafo. Vamos a ver si estas ideas que hemos resaltado continúan o no, ¿ya? A ver. Alineada ideológicamente con los girondinos, la suerte de Olympe estuvo echada cuando, en junio de 1793, sus rivales políticos en la convención, los montañeses, se hicieron con el poder de manera violenta. Ella había criticado duramente las ideas políticas y las personas de Robespierre y Marat, dos de los principales líderes montañeses. 3 días después de la ejecución de los líderes de los girondinos, fue detenida por ser la autora de un cartel propagandístico a favor de su causa y llevada ante el Tribunal Revolucionario, que la condenó sumariamente a muerte por su activismo político. A ver, ¿qué deberíamos resaltar? Me dicen. ¿Qué fue detenido? Siempre la habían amenazado. Y dime, ¿alguna vez la detuvieron? Sí, ¿no? Por fin la detuvieron. Fue detenida por ser la autora de un cartel propagandístico, a favor de su causa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Justo la maestra me preguntó por el cadalso. ¿Qué pasó? La condenaron sumariamente a muerte. A muerte por su activismo político. O sea que ella iba a subir al cadalso, o sea, que le iban a ejecutar. Último párrafo. Olympe de Gouges fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Según fuentes de la época, subió al cadalso con valor y dignidad. Ya sabemos qué es cadalso ahora. Un tiempo después, y profetizando la oscuridad que caería por más de un siglo sobre la causa por los derechos de las mujeres, un adversario político montañés la mencionó en un discurso. Recuerden a esa mujer hombre, la descarada Olympe de Gouges, quien quiso politiquear y cometió crímenes. Todos esos seres inmorales han sido eliminados bajo el hierro vengador de las leyes.
Y dirigiéndose a las mujeres en la audiencia, agregó, ¿y ustedes quisieran imitarlos? No solo se sentirán dignas de estima cuando sean lo que la naturaleza ha querido que fueran. Queremos que las mujeres se respeten y es por ello que las forzaremos a respetarse a sí mismas. A ver, ¿qué podríamos resaltar ahí? Que se relaciona con los párrafos anteriores. Quizás que fue guillotinada el 3 de noviembre. Ah, ya, muy bien. Nos dice acá que... ¿Dónde está? Fue guillotinada, ya, fue guillotinada. O sea, ya murió ya. A ver. Ah, vamos viendo que ella había luchado por la causa del derecho de las mujeres. Eso se va repitiendo en párrafos anteriores, ¿ah? Y que un adversario político que dijo de ella, ¿no? Dijo que todos esos seres inmorales asesinados. Son las leyes. Y además dice que queremos que las mujeres se respeten y es por ello que las forzaremos a respetarse a sí mismas. Dime, ¿es machismo o no es machismo lo que observamos? A ver, a ver, a ver. Puro y duro. Machismo puro y duro. Uy, hay que erradicarlo. Hay que aplicar la estrategia de estereotipos a ese señor. O a los estudiantes para que aprendan la lección. Muy bien, muy bien. A ver, según el texto, ¿qué evento fue clave para el nacimiento del compromiso político de Olimpia? Dice acá, nacimiento del compromiso político. A ver, opciones, palabras clave. Exclusión de la pieza teatral. Aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre. Ya, derechos del hombre. O la experiencia de un matrimonio forzado. Dime, ¿cuál de esos tres? La experiencia de matrimonio forzado. Sí. ¿Y qué les parece si hacemos algo? ¿Qué tenemos que hacer? Leer el Ahora texto. regresamos. No estamos seguros, regresamos al Al texto. Si no estamos seguros, vamos al texto. A ver. Dice acá. Oye, mira, la experiencia de un matrimonio forzado creó en ella un deseo de determinación e independencia, pero fue cuando su pieza fue dejada de lado, es mi segundo resaltado, cuando nació su compromiso político. Uy, ya ahora sí la tenemos clara. Y bajamos. Ya. ¿Cuál eliminamos? La exclusión de su pieza teatral. Aunque la primera en irse, porque ni siquiera figuraba por ahí, era la de la Declaración de Derechos del Hombre. La que era un buen distractor era la exclusión de su... No, la que era un buen distractor era la experiencia de un matrimonio forzado, porque los recuerdos nos fallan, ¿sí o no? Y como los recuerdos nos fallan, ¿cómo nos aseguramos? ¿Nos aseguramos cómo? Dímelo. Regresando al texto. Y lo habíamos dicho en estrategia. ¿Qué dice acá? Regresar al texto. Paso 4. Ahora sí, no dudamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué evento fue clave? En la exclusión de su pieza teatral. Muy bien, la exclusión de su pieza teatral. Ahora sí, vamos a continuar. Según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? A ver, palabras clave. Que Olym escribió la Declaración de Derechos de la Mujer. Eso casi sucede al final, ¿no? Que los montañeses tomaron el poder político o que fue amenazada de ser encarcelada en la Bastilla. A ver, encarcelada en la Bastilla. ¿Qué podemos eliminar? O nos fijamos en el texto, no sé, a ver, pero ¿podemos eliminar una? La se elimina. Ya está. La Declaración de los Derechos de la Mujer. Porque eso sucede casi al final. Hay que buscar, los montañeses tomaron el poder y eso de encarcelar en la Bastilla, ¿ya? A ver, encarcelar en la Bastilla. Voy buscando acá. Encarcelados también. ¡Oh, mira! La amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla y eso está ahí, cuando apenas habían dejado de lado su pieza teatral, ¿no? Después de eso, sucede que la declaración de ¿qué? De los derechos De la mujer. de la mujer. Ya. Y vamos viendo, ¿cuándo dice que los montañeses tomaron el poder? A ver. Ahí dice líderes montañeses, pero no dice más. A ver. A ver.
Los principales Acá líderes. dice los líderes montañeses. Y, Después, 3 días después de la ejecución. Dice. ya, muy bien. O sea, esos montañeses hicieron el poder. Ahí está, mira. Al final eso sería. Ya está. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿La B o la C? ¿Qué hecho ocurrió primero? A ver. ¿La B? Oigan, la B está casi al final. La C. La C. ¿Por qué la iban a encarcelar en la Bastilla? ¿Por qué la amenazaron? Porque había reclamado, al dejar Los de derechos. lado su pieza teatral. Y eso está casi al inicio. En cambio, casi al final está que los montañeses tomaron el poder político francés. ¿La respuesta cuál es? La B. La C. La importancia, mira, de que tiene que resaltar el texto y saber cuál es el orden que va a aparecer. En el último párrafo del texto, el autor cita un comentario de un adversario político de Olympe. ¿Cuál es la finalidad principal del autor al citar este comentario? ¿Se acuerdan del comentario ese que esa mujer hombre, que vamos a obligar a las mujeres a respetarse? Machismo. Vamos a ver cuál es la finalidad y el propósito del autor. Dice acá que Olympe terminó siendo considerado un criminal. Ojo, no es el propósito del adversario, es el propósito del autor al citar el comentario del adversario. Cuestionar la actitud intolerante de los políticos montañeses o mostrar cuál fue la perspectiva dominante. A ver, ¿cuál podemos eliminar? A ver, ¿qué me dicen? La A. El propósito del adversario de repente era decir que era ser un criminal, pero el autor del texto que está en contra de eso y el autor del texto está a favor de Olympe, ¿tú crees que lo utilizó para que enseñara que Olympe era una criminal? No. Vamos. ¿Cuál será la respuesta? ¿La B o la C? ¿Qué La me C. dicen? La C. La C. La C. Mostrar cuál fue la perspectiva dominante. ¿Y cuál fue la perspectiva dominante? ¿Nos hemos dado cuenta? El machismo puro y Puro y duro. puro. Con ese comentario que nos transcribió, nos hemos dado cuenta que había machismo, ¿no? Y que el papel de la mujer fue importante. En cambio acá, cuestionar la actitud intolerante de los líderes políticos montañeses, no quiso cuestionar, más que todo quería mostrarnos cuál es el papel de la mujer. 9. ¿En qué año Olympe comenzó su carrera literaria como autora de piezas de teatro? ¿En qué año? Vamos al texto. Pero vamos a buscar carrera literaria, ¿no? Piezas de teatro. Ya vamos al texto. Ahora sí vamos al texto porque sabemos qué buscar. Muy bien, subo. Mira, dice que empezó su carrera literaria, inicios del segundo párrafo. ¿Sí? Tercer párrafo, me equivoco, tercer párrafo, Ahí está, y dice acá teatro. Ya está. ¿Cuál es la respuesta? O mejor dicho, ¿cuál es el año? 1774. Ya está, ese dato me acuerdo. Y dime, ¿cuál será la respuesta en la 9? La La B. B. La A B. ver, en importancia de regresar al texto, no es los otros 2 años, no aparece. Ya, muy bien. Según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos causó la detención de Olympe? ¿Se acuerdan que a Olympe la habían amenazado, pero por fin la detuvieron, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Regresar al texto. Pero podemos aprovechar que estamos acá en la 10 para marcar las palabras clave. Vamos a ver las palabras clave, La publicación de su pieza teatral, la disconformidad ante la exclusión de su obra o la elaboración de un cartel propagandístico. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Volver al El texto. texto. De detención. Uy, mira, fue detenida por ser la autora de un cartel propagandístico a favor de su causa. Creo que ya tenemos la respuesta. ¿Ven la ventaja de haber resaltado lo más importante? Nos ubicamos más rápido en el texto, ¿sí o no? Vamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué alternativa? La C. Muy bien. A ver, ¿en qué tipo de pregunta es más frecuente que regresemos al texto? ¿En una pregunta literal o en una pregunta inferencial? ¿Qué me dicen? Literal. En una literal, ¿no? Acá casi la mayoría eran literales, ¿no? Casi. O la mayoría de las 5 preguntas. Vamos, tenemos 22 minutos.
¿Podremos leer otro texto y sus ejercicios? Vamos a comprobarlo, ¿ya? Texto 4, nombramiento 2018. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense, entre reportes anuales, revisiones internas de investigación, correspondencia con investigadores, etcétera, fueron publicados en septiembre de 2016 en la revista especializada JAMA International Medicine. El examen de estos archivos, junto con evidencia relativamente reciente sobre los incentivos otorgados por parte de la industria azucarera a académicos alineados con sus intereses corporativos, sugiere que las últimas 5 décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas, incluyendo muchas recomendaciones actuales de nutrición, han sido moldeadas por la industria. Los documentos muestran que un grupo comercial llamado Sugar Research Foundation, conocido hoy como la Asociación Azucarera, pagó a 3 investigadores de Harvard el equivalente a $50.000 actuales para publicar en 1967 una revisión de los estudios sobre el azúcar, la grasa y las enfermedades cardíacas. El grupo del azúcar escogió cuidadosamente los estudios que se utilizaron para la revisión y el artículo resultante, publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, minimizó el vínculo entre el azúcar y las afecciones al corazón y difamó a las grasas saturadas. A ver, ¿qué podríamos resaltar en esos 2 párrafos? ¿Qué podríamos resaltar? Dime, lo que está entre paréntesis, ¿se podría resaltar? Lo que está entre paréntesis. No, te deja de lado. Por eso le estoy marcando de verde, ¿eh? Así nomás no marco verde yo. Ya. Lo que está encerrado entre comas y si se elimina, no cambia el sentido del texto, también se elimina. Mira, ya te eliminé casi todo del párrafo 1. ¿Qué es lo que queda? Y ahí viene lo importante. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la principal Fueron publicados. Fueron publicados. Publicados. Las últimas 5 décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeadas Por la industria. Oye, o sea que los empresarios del azúcar le pagaron a los científicos para que encuentren una relación entre nutrición y enfermedades cardíacas. Ah, pero seguro el azúcar no va a ser el dañino, pues, le van a echar la culpa a otro. Y sí, eso nos dice el segundo párrafo, nos da detalle. ¿Qué resaltamos en el segundo párrafo? Nutrición y enfermedades cardíacas. Dime, esa palabra clave, enfermedades cardíacas, ¿vuelve a aparecer en el segundo párrafo, sí o no? Sí. Ya Sí. está. Es la garantía de que eso debemos resaltar. Una revisión de los estudios sobre el azúcar, la grasa y las enfermedades cardíacas. Y dime, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la principal consecuencia de esa revisión de estudios? Dímelo. Difamó a las grasas saturadas. Minimizó el vínculo El entre vínculo entre el azúcar y las afecciones al corazón y difamó la grasa saturada. Uy, yo que no comía mi pan con hamburguesa porque pensé que me iba a hacer daño al corazón. Uy, uy, uy. Voy a reducir mis postres. Ya no voy a comer mi leche asada. A ver, un audio está fuerte ahí. Ahí te encontré. Muy bien. Aunque el tráfico de influencias develado en los documentos ocurrió hace 50 años, informes más recientes muestran que la industria del azúcar continúa ejerciendo su influencia en la ciencia de la nutrición. En 2015, un artículo de New York Times reveló que una conocida empresa de bebidas gaseosas había otorgado millones de dólares como financiamiento a investigadores que minimizaron la relación entre las bebidas azucaradas y la obesidad. En junio del mismo año, la Associated Press informó que los fabricantes de dulces estaban financiando estudios que aseguraban que los niños que comían dulces tendían a pesar menos de los que no lo hacían. Vamos, ¿qué resaltamos ahí? ¿Qué resaltamos? A ver. Está interesante en la última parte, ¿no? Ah, ve, por eso fue tanto que hemos hecho la culpa a nuestra grasita, ¿no? A la hamburguesita, al broster, cuando era el postrecito lo que nos hacía daño. Ahí está su flan, pues, ahí está el flan. Vamos, a ver. Los fabricantes de dulces estaban financiando estudios. Ah, muy bien. Entonces,
que la industria del azúcar continúa ejerciendo su influencia en la ciencia de la Nutrición. nutrición. Y ahí te pone un ejemplo, ¿no? Te pone un ejemplo entre la relación entre las bebidas azucaradas y la obesidad. ¿Y cuál es el otro ejemplo? El otro ejemplo era solamente... Niños. los que comían dulces, ¿no? Niños que comían dulces tendían a pensar menos. Mentira, engordan más. Ya está. Mira, qué interesante lectura. Yo te confieso algo. Cada vez que yo daba el examen de nombramiento y de contrato, las lecturas del ministerio eran muy buenas, ¿ah? Eran buenas porque te hacían reflexionar. Y ahora lo estamos comprobando. Vamos. ¡Uy! Pero Un super párrafo, mira. Wow, ya. Ibas a preguntar algo más, Lili. Dime nomás, dime. no, sí, le iba a decir que son interesantes, pero a veces han sido muy confusas. Son Bien confusas y ahora, pero con las Sí. estrategias, como que ya no tanto, ¿no? Sí, pues bien confusas, bien confusas. Vamos a ver si siguen confusas. Yo veo un párrafo grandote. A veces me bloquea cuando veo un párrafo grandote. Pero vamos a buscar las palabras clave. Lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Wow, un super párrafo. Me voy a quedar sin aliento. Las revelaciones de Hama son importantes porque muestran los orígenes de un esfuerzo sostenido de la industria azucarera para manipular el debate, aún vigente, sobre los daños relativos de los azúcares y las grasas en la salud. La polémica empezó en 1960, cuando varios estudios comenzaron a señalar una relación entre dietas altas en azúcar y enfermedades cardíacas. Al mismo tiempo, un grupo de científicos comenzó a investigar una teoría rival que establecía que las grasas saturadas y el colesterol generaban un mayor riesgo de ocasionar enfermedades del corazón. Fue en este contexto que la Sugar Research Foundation comenzó a hilar estrategias para mover el debate a su favor. Los documentos publicados por Hama muestran que en 1964, John Hickson, un alto ejecutivo de la industria azucarera, discutió un plan con otros miembros de la industria para influenciar a la opinión pública mediante estudios y programas legislativos. Propuso contrarrestar los descubrimientos alarmantes sobre el azúcar con una investigación patrocinada por industria. Después podemos publicar los datos y refutar a nuestros detractores, escribió. En 1975, Hickson reclutó a los investigadores de Harvard para escribir una revisión que desacreditara los estudios antiazúcar. Les pagó un total de $6.500 de la época. Hickson seleccionó los artículos que tenían que revisar y les aclaró que quería resultados a favor del azúcar. El doctor Mark Hestet, uno de los investigadores de Harvard, tranquilizó a los ejecutivos azucareros. Estamos muy conscientes de su interés particular, escribió, y lo cubriremos también como podamos. ¡Wow! ¡Qué extenso! ¿Qué resaltamos? A ver, haz un recuento de todo lo que hemos leído hasta ahora, ¿no? Los maestros que me dicen, profesor, no me gusta cuando usted lee porque me interrumpe. Fácil, no hay problemita. Yo hacía eso antes, pero no había muchos maestros que se inscribían. Entonces, yo lo que hago es oralizarlo. Si no te gusta cuando oralizo, no hay problema. Así, con todo respeto, puedes desactivar el audio, ya en el celular o en la computadora. Caso que terminas de leer, activas el audio y escuchas mi retroalimentación. ¿Ya? Muy bien, listo, ahora sí. ¿Qué resaltamos? La polémica empezó en 1960. Toda la historia, ¿no? Ya, toda la historia ahí, ya está. Mira, una relación entre dietas altas en azúcar y enfermedades Cardíacas. ¿Qué pasó entonces? Podría ser que comenzaron a hilar estrategias para mover el debate a su favor. No, la industria azucarera, en este caso a nombre de John Hickson, la industria azucarera discutió un plan con otros miembros de la industria para influenciar la opinión pública, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Eso es parte de las estrategias que me dice la maestra para mover el debate a su favor. ¿Y cómo hicieron para mover el debate a su favor? ¿Qué hicieron? Propuso contrarrestar los alarmantes. Muy bien. Publicaba los datos y refutaba a sus detractores. Y al final, ¿qué aparecía? Quería resultados a favor del Azúcar. y por eso habían pagado científicos. ¡Guau! Por eso tantos años no sabíamos que el azúcar era malo.
Por eso yo tomo mi stevia nomás. ¡Wow! Otro super párrafo, mira. Oh, un párrafo grandote. Vamos a ver si redondeamos la idea ahí, ¿ya? A ver. Ya saben, maestros, pueden desactivar el audio para que no escuchen mi oralización. Yo también soy más de lectura silenciosa. Pero yo lo hago con fines de didáctica para que los maestros no se duerman y para que se escuchen acompañados. No, ¿verdad? La maestra Jacqueline fue la que me recomendó eso. A ver. Según apunta hoy un investigador de la Universidad de California, la industria del azúcar hizo algo muy inteligente en ese entonces. Los artículos que se dedican a revisar varios estudios sobre un tema determinado tienden a darle forma a la discusión científica sobre dicho tema, especialmente cuando son publicados en una revista de gran prestigio. De hecho, el artículo financiado por la Sugar Research Foundation pudo haber jugado un rol importante como insumo en las políticas de salud posteriores. No voy a leerlo del paréntesis porque los paréntesis tienen información de incisos, información accesoria que no importa, ¿ya? Durante varias décadas, los médicos animaron a la gente a reducir su ingesta de grasas, lo que ocasionó que muchos consumieran alimentos bajos en grasa, pero con alto contenido de azúcar. Hoy en día, estos alimentos son considerados por los expertos como un factor clave para explicar la crisis de obesidad que se vive en varios países, tanto ricos como pobres. Si bien en nuestros tiempos la discusión sobre el rol del azúcar en la salud ha regresado a las primeras planas, la evidencia parece apuntar a que, de no haber sido por la eficiencia de las tácticas de la industria azucarera, podríamos haber ahorrado mucho tiempo en el debate. ¿Qué resaltamos, maestro? ¿Qué resaltamos? Un factor clave para explicar la crisis de obesidad, maestra. Ya, a ver, ¿dónde está, maestrita? ¿Dónde está? Yo estaba viendo esto que Sigue bajando, maestro. Sigue bajando. A ver. Yo resalté esto. Tú has resaltado, ¿dónde está el factor clave? Yo me centré en lo mío. De hoy en día. A ver, hoy un investigador, los artículos. Casi al final. Casi al final. Ya. A ver. Hoy en día arriba. Más arribita, más arribita. Más arriba. Estos alimentos son considerados por los expertos como un factor clave para explicar la crisis de obesidad. ¿Cuál? El azúcar, ¿no? Sí. Es que hay un detalle. ¿Cuál es la principal consecuencia? Y me incluyo, muchos consumimos alimentos bajos en grasa, pero en altos contenidos de azúcar. Pensando que la grasita era lo que nos engordaba. No, lo que nos engordaba también era el azúcar. Entonces, en la última parte que nos dice, de no haber sido por la eficiencia de las tácticas de la industria azucarera, podríamos haber ahorrado mucho tiempo en el debate. O sea, mira, el azúcar, tanto como las grasas, son la causa principal de problemas cardíacos, ¿ya? No es que el postrecito del azúcar sea bueno, es malo, aparte de la diabetes y todo. Muy bien, ahora sí, nos quedan 8 minutos, vamos a ver si podemos responder o no. Entre los siguientes hechos presentados, ¿cuál ocurrió primero? ¿Qué tenemos que hacer? Marcar palabras clave y luego regresar al texto. Dice que el doctor Majestet llegó a convertirse en director de nutrición. Ya. Dice que John Hickson y sus colegas discutieron un plan. No, pues, de una vez. Entre estos dos, ¿cuál sucede al final? ¿Cuál sucede después? Comparando los dos, dímelo. La B. A ver, primero fue el plan y luego al final el doctor que había recibido la plata, increíblemente se llegó a convertir en director de nutrición. Entonces, entre la A y la B, el que sucede primero es la B. ¿Qué eliminamos? La A. Ahora enfrenta a la B con la C. Dice que la prensa informó que algunas empresas financiaban estudios. Facilito. ¿Cuál ocurrió primero en la historia, en orden cronológico? ¿El plan de John Hickson y sus colegas o que la prensa informó de las empresas que financiaban estudios? Dímelo. Sí. ¿Cuál ocurrió primero? ¿Regresamos? Ya, regresamos. No estamos seguros, mejor. Sí, me doy cuenta que no estamos seguros. Oiga, el plan de John Hickson dice que a partir de 1967 hubo una revisión de esto.
¿Y dónde dice de la prensa? Ah, mira, en el 2016 se destapó todo esto. Ah, incluso, vamos viendo acá, dice que en el 2015 también un artículo reveló todo esto. Entonces dime, ¿qué sucedió primero? ¿El plan de los azucareros en la década de 1960 o que la prensa comenzó a darse cuenta de esto a partir del 2000 y tantos? ¿Cuál sucedió primero? Plan. Cronológico. 2015. Ah, cronológico 2015. Porque el plan de los azucareros está desde 1960. Uf. ¿Cuál ocurrió primero? El plan. El plan que John Hickson y sus colegas discutieron, un plan. Profesores, cuando les dice cuál ocurrió primero, ya, vamos a ponernos serios acá, ya voy a tener que ponerme serio. Escúchame, cuando te dice cuál ocurrió primero, no significa cuál aparece primero en los párrafos, sino cuando te dice cuál ocurrió primero, es que lo ordenes cronológica, ¿ya? Cronológicamente, sí, muy Sí, cierto, profesor. sí, pero ¿cuál es el problema, maestra Lili? Y tiene mucha razón usted en decir que eran textos confusos. Lo que pasa está que te das cuenta que un párrafo habla de un año y el otro párrafo habla de otro año, y no necesariamente es cronológico, ¿no, maestra Lili? Sí, sí, no se Por ha eso dado hay que cuenta. darnos cuenta, mira, ya vas dos preguntas de dos textos diferentes que te dicen, ¿cuál ocurrió primero? ¿Ah? Es una pregunta muy común que suele pasar y que probablemente vuelva a venir. ¿La respuesta cuál es? La B. ¿Cuál es el tema central del texto? Palabras clave. Acá no tenemos que regresar. Una pregunta. Efectos negativos del azúcar, debate científico sobre la industria o manipulación de información sobre los efectos del azúcar. A ver. La manipulación. La C. La C. Manipulación de información. Yo elimino efectos negativos del azúcar. Todo el texto trata de los efectos negativos. Te dice No. la diabetes, ¿todo eso? No. No. Chao, A. ¿El texto trata sobre el debate científico o sobre cómo manipulan la información? Manipulación. Manipulación de Ya información. no se dejan engañar. Muy bien, ¿la respuesta cuál es? La C. No tienen dudas, ¿no? No. No. Ah, Profesor, una pregunta. te escucho. En el 16 es sobre el primer acontecimiento. ¿Se elige de las tres que están proponiendo o es los acontecimientos del texto? No, pero date cuenta que los tres que están ahí sí aparecen en el texto. O sea, las tres que están ahí aparecen en el texto. Solamente que tienes que ordenarlo cronológicamente. Ajá. Ya. Ajá. O sea, las tres sí están. Las tres sí están. Pero ¿cuál es el que ocurre primero cronológicamente? Es la B. Aunque aparece luego, ¿no? O sea, el problema está que este texto tenía párrafos y cada párrafo hablaba de una época en especial. Y tenías que ver cuál sucedió primero. Tenías que armar la historia, tenías que reconstruir la historia. ¿Ya? Ya. Buena pregunta. A ver, ¿quién tiene el audio? Moisés, ¿no? Hasta vamos a mandarlo al río Nilo. En el penúltimo párrafo, no, hay otro audio. A ver. No lo ahogue, profe, no lo ahogue. Ya, está listo. En el penúltimo párrafo se presenta la siguiente cita. Estamos muy conscientes de su interés particular. ¿En qué consiste el interés particular de la cita? ¿Qué tenemos que hacer? Ir al texto. Ir al texto. ¿Dónde dice el interés particular? Mira. Estamos muy conscientes de su interés particular, escribió. Y lo cubriremos también como podamos. ¿Qué iban a cubrir? ¿El cadáver? No. ¿Qué iban a cubrir? Los resultados, ¿no? Los resultados que mostraban que el azúcar era malo, ¿no? Que el azúcar era malo. Entonces vamos viendo, si ya sabemos, podrá ser procurar que la opinión pública desconozca la relación entre el consumo de azúcar y enfermedades cardiovasculares. Uy, esa está buena, ¿no? La mantengo. Aunque parece respuesta, ¿no? En procurar que el público reflexione sobre las decisiones de los empresarios. ¿Qué? No. Esa no. Se va. El público ni sabía la decisión de los empresarios, ¿sí o no? Eso se supo, al final. Eliminamos la B. Se va. Quedan dos. La O, la C. Vamos.
Ah, que siguiera vigente, no. Ellos lo querían terminar, echándole la culpa ¿a quién? A las grasas. verdad. ¿Y quién quería que sea el que quede bueno, que quede como bonito? El azúcar. Entonces, la A, en procurar que la opinión pública desconozca la relación entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardiovasculares. A, Sí. 19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de información del texto? En los exámenes de admisión, concluir siempre es inferencial. En los exámenes de nombramiento, aparece como literal, inferencial, no importa. Lo importante está que esté en el texto. Se eliminan los que contradicen al texto y se eliminan cuando la información no está presente en el texto. Por ejemplo, la maestra me preguntó por la primera pregunta, ¿no? Profesor, ¿y esas 3 estaban en el texto? Sí estaban. Eso fue en la pregunta 15, que es 16. Vamos. ¿Qué se puede concluir? Mark Hested fue nombrado en un alto cargo de gobierno, a pesar de que se sabía que estaba involucrado. Una consulta. Cuando fue nombrado en el cargo, que fue en 1970 más o menos, dime, ¿se sabía que estaba involucrado en un caso de tráfico de influencias? ¿Se sabía o no? No. No, pues, entonces, ¿por qué dice a pesar? Se va la A. La A no se sabía. Vamos, la B o la C. Dímelo. La C la respuesta, maestro. Investigación de JAMA muestra que los azúcares generan un mayor riesgo de ocasionar. Oiga, una consulta. ¿En los estudios dice que los azúcares generan mayor riesgo o solamente que generan igual riesgo que las grasas? ¿Dice mayor riesgo? No, Ni dice ni se deduce. Así que por eso se va la B. ¿Cómo eliminamos las alternativas cuando te dice se puede concluir? Eliminas cuando la alternativa contradice el texto o cuando lo que dice no está en el texto. Lo de mayor riesgo no dice el texto. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta entonces? C. Fueron publicados en una revista prestigiosa para influenciar a la opinión pública. Eso no contradice el texto. Entonces la respuesta ¿cuál es? La C. La última. En el texto, el autor afirma que la industria azucarera continúa ejerciendo hoy en día su influencia en la ciencia de la nutrición y menciona algunos hechos para apoyar esta afirmación. Eso está en un párrafo. ¿Cuál de los siguientes es uno de estos hechos? ¿Qué tenemos que hacer? Volver al texto. ¿Dónde estaba? Seguro el tercer párrafo. A ver. Ajá. 2015. Relación entre las bebidas azucaradas y obesidad. Y en junio de ese mismo año, 2015, estudios que aseguraban que los niños que comían dulces tendían a pesar menos que aquellos que no lo hacían. Ahora, eliminamos. ¿Qué eliminamos? Yo elimino la C. Dice que un grupo de científicos investigó una teoría en la cual las grasas saturadas generan un mayor riesgo que el azúcar. ¿A eso se refería con que su influencia continúa? No, elimino la C. Vamos, maestros, dígame la respuesta, está el ojo ya. La A, no, la B. La B. B. ¿Se acuerdan los hechos? 1, ¿no? 1. A ver, vamos a ver, de nuevo, están dudando, pues, por eso quiero regresar. Ahí están los niños. Minimizaron la relación entre bebidas azucaradas y obesidad. Y dice, estudios que aseguraban que los niños que comían dulces tendrían a pesar menos. Y acá dice, mira, la industria del azúcar continúa ejerciendo su influencia. Eso es lo que nos han preguntado. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿La alternativa? B. Tímidamente lo dicen, ¿no? No tan seguro. La B. ¡La B! La B. Claro, Es literal, mira. Los niños que comían dulces tendrían a pesar menos que no lo hacían. Era literal. Tenían que volver al texto. Para nada era eso de John Hickson y que los descubrimientos alarmantes. No, porque te habla de hoy en día, y lo de Hickson era en 1960. Chao. ¿Cuál es la respuesta entonces? Ahora sí, con total seguridad. La B.
A ver, a ver. Muy bien, maestro. Ojo que yo debo estar con sueño. Yo me dormí 3 de la mañana, me levanté a las 5:30. Yo Súper debería estar con sueño. interesante. Muy Muy interesante. bien. Esto se repite en la noche. No, no porque soy el chinito y paso la grabación. No. Esto lo vamos a repetir en vivo y en directo. Lleva tu logrado. Muy bien. Listo, listo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias, Bye, bye. maestro. Gracias. Gracias, buenos días. Pueden repetir. Nos vemos. Mando la grabación. Revisen sus correos. Ya mandé los correos ya. Revisen sus correos. Ya, gracias, maestro. Hasta luego. Me quedé hasta las 3 de Gracias. la Bye, bye. mañana. Gracias, maestro Juan. Chao, cuídense. Tengo ojeras. Me quedé hasta las 3 de la mañana. Chao, 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 chao. chao. Cuídense. Chao.